Capítulo 4. Resultado. Se despertó con un sobresalto. Había vuelto a soñar con la torre de astronomía. Las imágenes, los sonidos y los olores lo acosaban despiadadamente, tan intensos y vívidos. Incluso su subconsciente estaba dispuesto a burlarse con esos fructíferos recuerdos, destrozando su cerebro mientras dormía, repitiendo sin cesar la escena en su cabeza. Llegaban todas las noches, algunas más feroces que otras, pero allí estaban de todos modos. Pesadillas. Atormentándolo. Recordándoselo. Fracaso. Gimoteó contra la almohada demasiado suave y se dio la vuelta, escudriñando un tenaz rayo de luz solar. El sol otoñal era irritante y cálido contra su rostro y no le gustaba. Era demasiado llamativo y engañoso, haciendo creer a los desesperados imbéciles que no se congelarían afuera. Ya podía sentir el intenso escalofrío a lo largo de su piel mientras empujaba las mantas para poner los pies contra las tablas del helado suelo. Se encogió de hombros al ponerse la túnica que le habían dado para reprimir otro escalofrío, ajustándola sobre sus calzoncillos y camiseta. Merlín no quisiera que McGonagall pudiera haberle proporcionado un pijama decente que hiciera algo para combatir la hipotermia. Miró por la ventana, pero todo lo que podía ver eran tejas, ladrillos y un cielo de color bronce por el naciente sol. ¿Qué sentido tenía una ventana sin vistas? Estúpidos Gryffindors. Entonces se percató de lo tranquilo que estaba todo y el silencio zumbó en sus oídos, mitigado ligeramente por algunas aves lejanas. Arqueó una confundida ceja, dándose cuenta de que algo en la parte posterior de su cerebro le estaba diciendo que ya se había despertado una vez hoy. Si todavía fuera hoy. Sí, definitivamente ya se había despertado. Podía sentir los susurros de los recuerdos deslizándose a través de sus terminaciones nerviosas. La sangre sucia le había vuelto a despertar, con su jodida ducha y sus torpes pasos. Recordaba haber murmurado una suculenta serie de palabras malsonantes contra el colchón mientras escuchaba sus toscos movimientos y había estado a 4 obscenidades más de marchar hasta allí con peligrosas intenciones. Pero entonces una puerta se había cerrado con un clic y los sonidos se detuvieron. Ella se había ido. Joder, gracias. Por lo que la calidez y la calma lo llevaron de nuevo a dormirse. De vuelta a las pesadillas. Dejando la cama, salió de la habitación en busca de algo que hacer y comer. Se sirvió un vaso de leche y unos cereales que Grenier debía haber dejado fuera, recordándose que realmente necesitaba aprender ciertas habilidades culinarias sin varitas si alguna vez quería comer caliente. Preguntar a Grenier obviamente estaba fuera de discusión. Se sirvió un segundo tazón cuando sus ojos se posaron en el reloj y soltó un agitado suspiro. Ni siquiera podía considerarse que era la mañana, ni eso un desayuno. Eran casi las 3 de la tarde, la señal oficial de que el ritmo de sueño normal se había perdido junto a su varita. Junto a su orgullo. Sus ojos se dirigieron a la puerta principal y aunque sabía que era irremediablemente inútil, dejó el tazón de cereales y decidió que lo probaría. Al segundo que sus dedos rozaron el pomo, las chispas se dispararon a lo largo de su brazo, crepitando en sus venas como escupiendo llamas. Mierda, maldijo, mirando la roja quemazón que coronaba sus dedos. Con un suspiro resignado, volvió a la cocina y abrió el grifo para calmar el zumbido de su piel con un poco de agua fría. Entonces sus ojos se posaron en los azulejos de la cocina. Y empezó a contar. Necesitaba hacer algo, necesitaba mantenerse ocupado. Estás muy callada, Neville frunció el ceño, dedicándole una larga mirada. ¿Estás bien, Hermione? La boca de Hermione de alguna manera se tornó en una sonrisa demasiado descarada. Estoy bien, le aseguró con normalidad, pasando las manos sobre el libro de texto colocado estratégicamente. Tengo un ensayo de aritmancia y solo intento pensar en ello. Técnicamente no era mentira, pero ya había terminado con el ensayo hacía unos 4 días. Había anticipado algunos incómodos silencios entre sus amigos y ella cuando acordó comer en el gran comedor y se había traído, a propósito, algo a lo que pudiera desviar la atención. ¿Quién se molestaría en discutir su necesidad de estudiar? Seamus, Dean,
Ginny y Luna se sorprendieron cuando entró al comedor con Neville, pero de todos modos hicieron todo lo posible por involucrarla. Agradecía el esfuerzo. Realmente lo hacía, pero la conversación era lo suficientemente incómoda entre los otros 4 Gryffindors y la Ravenclaw sin su participación. Simplemente todos habían pasado por alto el tema de la guerra, de Voldemort, y eso le molestaba. Pero esa mañana había deseado compañía, personas con las que se entendía y a las que, con seguridad, podía llamar amigos. Después de todo, no era culpa de nadie que en tiempos turbulentos se tensaran las relaciones y se sentía normal sentarse con ellos. Por lo tanto, ella simplemente asentía y les ofrecía respuestas monosilábicas, soltando algún ocasional comentario para dar efecto. Nadie se está esforzando nada en los ensayos, murmuró Neville en voz baja, y los demás no detuvieron la conversación de Quidditch si lo habían escuchado. Creo que todos piensan que es algo inútil en este momento, pero sé cómo eres con los estudios, así que no debería sorprenderme. Realmente adoraba a Neville y su torpe sinceridad. Era tan entrañable que a veces le rompía el corazón y sabía que no habría aceptado reunirse con los demás si él no hubiera estado allí. Me ayuda a distraerme, le ofreció, encogiéndose de hombros. Neville le dedicó un pequeño gesto de comprensión antes de que Seamus mencionara su nombre y lo arrastrara de nuevo al debate sobre diablos, ni siquiera sabía de qué estaban hablando. Fingió volver a las páginas decoradas con gráficos, pero encontró que su adormilada mirada se dirigía hacia la mesa de Slytherin. Estaba vacía, por supuesto. De los 250 y tantos estudiantes que habían vuelto a Hogwarts, solo 32 llevaban corbata verde. Todos eran de 4º año o menos y habían comenzado a comer y a socializar con las otras casas en pequeños grupos. Ninguno de ellos quería que los asociaran a los estereotipos de su casa y hacían todo lo posible para evitar la asociación con el emblema de la serpiente. Por lo que sabía, ni siquiera dormían en las mazmorras y se habían aposentado en las muchas camas de repuesto que había en los diversos dormitorios. Era realmente triste. Estaban tan desesperados por evitar las conjeturas y las malas impresiones, a pesar de que su sola presencia en Hogwarts era prueba suficiente de que no estaban de acuerdo con los ideales de Voldemort. Eran como todos los demás, esperando la seguridad y orando para que todo terminara. Odiaba a Malfoy solo un poquito más por ser tan voluble y conforme a los estereotipos que venían con el legado de Salazar, y su mirada subió por la mesa hasta aterrizar en el lugar donde lo había visto sentarse por última vez. Recordó lo horrible que se veía durante el 6º año y se reprendió a sí misma por ser tan ingenua ante las señales de lo que se avecinaba. Podía recordar los comentarios que le hacía a Harry sobre él y cómo casi parecía sonar preocupada. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Hermione, una suave voz femenina la devolvió al presente y se giró para mirar a Luna. ¿Estás ahí? Parecías algo distante. Luchó forzosamente para no entrecerrar los ojos ante el irónico comentario. Sí, Luna, suspiró, señalando el libro, simplemente me está costando concentrarme en esto. Creo que me iré a la biblioteca. Ahora. Ginny frunció el ceño y Hermione notó que su preocupación era genuina. Apenas has tocado la comida. La castaña miró hacia el asado medio mordisqueado. No tengo hambre. Se encogió de hombros, apartando el plato. Me tomé un gran desayuno. Podía ver su renuencia a creerle y no podía culparlos. Sabía que había perdido algo de peso desde que Harry y Ron se fueron, pero no era como si se estuviera matando de hambre o realmente comiendo menos, simplemente comía en momentos anormales. Era el insomnio de nuevo. Tal vez debería aceptar la oferta de Slughorn y tomarse la poción para dormir sin sueños. ¿Quieres compañía en la biblioteca? Le ofreció Neville con seriedad. Supongo que podría trabajar en mi ensayo de herbología. No, está bien, negó con la cabeza y se levantó de la mesa. Sé que no te gusta la biblioteca y no has terminado de comer. Podría aparecer un poco más tarde, entonces. Se comprometió, pinchando otro trozo con el tenedor. Ha sido agradable verte, Hermione. Es verdad, asintió Ginny, acompañada por un murmullo de acuerdo por parte de Dean y Seamus. Vendrás mañana. Número. Lo intentaré,
suspiró internamente, dedicándole a sus compañeros leones y al águila rubia una suave sonrisa. Para mí también ha sido agradable verlos a todos. Recogió sus pertenencias y se volvió para irse con un delicado gesto de despedida en su dirección. Casi podía escuchar los silenciosos susurros revoloteando por el gran comedor al salir, sin duda, debatiendo el mal aspecto que tenía. Hablarían sobre las oscuras manchas bajo sus ojos inyectados en sangre y cómo su piel estaba cada vez más pálida. Nada cruel ni remotamente traicionero. Solo la verdad. Solo palabras de preocupación. Tal vez se hubiera sentido culpable si su cuerpo pudiera albergar más emociones negativas. Pero no podía. Los pensamientos de Malfoy la habían llenado hasta el borde de ideas iracundas, combinadas con mucha soledad y algo de desesperación, simplemente ya no le quedaba espacio. Sin embargo, todavía le quedaba esperanza, solo un pequeño destello de optimismo en algún rincón de su corazón que se negaba a perecer. En ocasiones, se aferraba a ello desesperadamente y después se maldecía por eso. Era lo que la mantenía en movimiento y la alentaba en sus esfuerzos nocturnos por leer todo lo que encontraba sobre Horcrux y también lo que la llevaba a continuar el entrenamiento de la Orden con McGonagall. Sí, ahí estaba. Simplemente a veces desaparecía. La biblioteca parecía estar viva para variar. Unos cuantos alumnos de tercer año se amontonaban alrededor de una mesa, discutiendo algunas tareas sobre pociones y otro de los escritorios estaba ocupado por un grupo de cuarto. La señora Pince oculta en su lugar habitual, con la nariz pegada a un libro, echando de vez en cuando una estrecha mirada por encima de las páginas a los estudiantes. Hermione le ofreció a la hosca bibliotecaria un gesto de asentimiento no correspondido, antes de recorrer el espacio con ojos inseguros. Vio a otro grupo de jóvenes detrás de una estantería y decidió que la biblioteca estaba demasiado ocupada para su gusto. Necesitaba soledad. Se dirigió a la sección prohibida y extrajo 2 de los libros que necesitaba de uno de los estantes, pensando que no podía quedarse ahí si quería leer en paz. Metió los pesados textos en su bolso y contempló la idea de salir a los terrenos, pero el clima no era adecuado para una sesión de lectura al aire libre. Solo quería volver a su habitación, acurrucarse en el sofá con un chocolate caliente y la literatura como compañía. Pero él estaba allí. Su frente se arrugó con determinación. No iba a exiliarse de su propia habitación por ese bastardo. Se negaba. ¿Por qué tenía que alterar su rutina solo por Malfoy? Si ese imbécil la fastidiaba, podría encerrarlo en su dormitorio. Lanzó un pequeño hechizo de ocultamiento en los libros mientras salía de la biblioteca. Su inteligencia le advirtió que no era prudente que él supiera el tema de su interés. Si esa rata asquerosa se enteraba y de alguna manera lograba escapar, sin duda volvería con Voldemort, esperando una palmada en la cabeza por frustrar los planes de Harry y Ron. Los pasos de regreso a la habitación eran audaces y decididos, aumentando la adrenalina y preparándola para una nueva confrontación. Murmurando la contraseña ante la puerta principal, Ad Lucem, la empujó con más fuerza de la necesaria y sus ojos lo encontraron al instante. Lo que sea que hubiera esperado encontrarlo haciendo, eso no entraba en la lista. Estaba encaramado en la encimera que separaba la sala de estar de la cocina con las manos apoyadas a sus costados. Tenía los hombros relajados y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado mientras distraídamente pasaba un dedo sobre la superficie de caoba. No había notado su presencia, incluso después de haber cerrado la puerta con un tirón silencioso y haber dado unos pequeños pasos hacia el interior. Hermione estiró el cuello para poder captar el lado derecho de su cara, dándose cuenta de que su familiar ceño fruncido seguía en su sitio, oscureciendo sus rasgos. Por un breve momento se preguntó cómo podía tener permanentemente esa agitada expresión, pero seguidamente se percató de que ella misma no había sonreído en varias semanas. Sin embargo, ese ceño no proyectaba necesariamente enfado, sino más bien concentración. Lo estudió más detenidamente, como si fuera una extraña y peligrosa especie de ave con la que simplemente se había tropezado. Siguió su firme mirada hasta la pared de azulejos blancos. Sus labios se separaron con una expresión de irritada confusión. ¿Qué demonios estás haciendo?
Le cuestionó Hermione bruscamente, observando cómo se estremecía de sorpresa y volvía la cabeza para mirarla. Ah, ahí estaba la ira. Claramente lo había molestado de alguna manera y parecía estar furioso por eso. Sus ojos color ámbar volvieron a mirar las baldosas para ver si se había perdido algo, pero no había ni una sola mancha contra la cerámica de color marfil. Maldita sea, Grenier. Rugió, saltando de la superficie de madera con un movimiento fluido. Me has hecho perder la cuenta, estúpida. La cuenta. Repitió, poniendo por instinto una mano sobre su varita enfundada. El chico no se acercó como había esperado, simplemente cambió el peso de un pie a otro, mirándola con impaciencia a unos 4 metros de distancia. Sin embargo, todavía lo sentía demasiado cerca. ¿Qué estabas? ¿Qué mierda estás haciendo aquí? Espetó él rápidamente. Vivo aquí, siseó Hermione, acercándose al sofá y dejando caer su pesada bolsa, y tengo trabajo que hacer, así que déjame sola. ¿Y a dónde quieres exactamente que me vaya? Contestó, cruzando los brazos sobre su pecho. Rodó los hombros como si se estuviera preparando para una pelea y pudo ver sus músculos fluctuar rítmicamente bajo el cuello del polo gris. Sinceramente no podría importarme menos, respondió ella resueltamente, vete a tu dormitorio. ¿Por qué debería hacerlo? Gruñó, mirándola calculadoramente, puedes ir y venir como y cuando quieras, por lo que eres tú la que debería irse a otro lugar. Esta es mi habitación, Malfoy. Gritó ella, apretando los puños de manera desafiante, estás aquí porque la orden siente lástima por ti. Él gruñó de nuevo. Estoy aquí porque ustedes, malditos imbéciles, no pueden meterse en sus propios asuntos. Gritó, siempre metiendo la nariz en todo, pensando que están ayudando. Te estamos ayudando. Bueno, no quiero tu jodida ayuda. Draco gritó de nuevo con un tono fuerte y reverberante contra la antigua acústica de la sala, nunca quise tu ayuda. Bueno, pues ya la tienes, lo interrumpió con calma, incapaz de evitar la altanería en la voz, así que deja de quejarte como el mocoso malcriado que eres y... Vete a la mierda. Estoy esperando que te vayas tú, replicó la bruja, necesito ponerme a trabajar. ¿Por qué no te metes en tu dormitorio? Preguntó él con burla, dando un largo paso hacia ella, o mejor aún, vete a la torre con el resto de los imbéciles de tus amigos. ¿Por qué no tengo que? Porque los Gryffindor siempre insisten en hacer las cosas más complicadas. Cuestionó, completamente serio, siempre están buscando problemas, lo que me parece de lo más estúpido y luego te preguntas por qué la gente siempre está intentando matarte. Puedo entender que te resulte difícil de comprender, dijo Hermione, alzando la barbilla lentamente, que somos lo suficientemente valientes para defender lo que nosotros. No seas condescendiente conmigo, Grenier, dijo rodando los ojos, valentía, mis cojones. Tú y esos irresponsables imbéciles cruzaron la línea de la estupidez hace mucho tiempo. No te atrevas a llamarme estúpida, frunció el ceño, sacando la mano del bolsillo para señalarlo con un dedo acusatorio, no soy. Muy bien, dijo, haciéndola retroceder por un segundo, es posible que algunas de tus neuronas estén chocando entre sí, pero el huérfano y el mendigo son jodidamente inútiles. No los llames. Y hay mucho que decir sobre tu pequeño grupo de pacotilla, continuó, dando otro paso hacia ella, cuando es la asquerosa sangre sucia la que tiene cerebro. El instinto mugle que le revolvía la sangre la incitó a tomar la taza sobre la mesa y arrojársela en su dirección. Y la tiró con fuerza, con más potencia con la que probablemente había tirado algo en su vida. Pero él la esquivó. Bastardo. Vio cómo la taza se rompía al estrellarse contra la pared tras él. Seguido de una lluvia de fina porcelana china con algunas astillas de madera. Volvió sus ojos dorados de fuego hacia él, vibrando con una desinhibida ira al ver una expresión divertida tirando de sus rasgos. No te lo diré otra vez, Malfoy, espetó, conteniendo el tormentoso impulso de hechizarlo justo en ese momento, lárgate a tu cuarto y déjame continuar con mi trabajo.
Te he tocado una fibra sensible, Grenier. Dijo arrastrando las palabras con aire de suficiencia, ¿ha sido lo de sangre sucia o el comentario sobre los inseparables imbéciles? Deja de insulta. ¿Por qué no te vas con ellos y los irritas con tu presencia? La cuestionó con un frívolo gesto. Cállate, Malfoy. No, estoy hablando jodidamente en serio, insistió, ligeramente intrigado al ver que sus labios se contraían. ¿Por qué diablos no estás molestando a Potter y Weasley en vez de a mí? ¿Por qué no están aquí, maldita sea? Hermione dejó escapar, sabiendo que probablemente no había sido lo más inteligente que decir. Al instante vio que su sonrisa se estiraba y su enfado con los chicos creció una fracción más por haberla dejado ahí. Con él, no están aquí, repitió en un tono mucho más calmado, dispuesta a mantener la cordura. ¿Dónde? Como si fuera a decírtelo, soltó con mofa, solo déjame en paz, Malfoy, antes de que. Típico, dijo, riéndose entre dientes, relamiéndose como si realmente pudiera saborear la frustración de la bruja. Aparentemente era delicioso, esto, sin duda, explica muchas cosas. Ella arrugó la frente, ¿de qué estás hablando? De que tienes cara de amargada todo el tiempo, respondió simplemente, acercándose a ella con una arrogancia triunfante, de que pareces preparada para cortarte las muñecas. Estaba yendo demasiado lejos, no seas ridículo. El trío dorado se ha separado, reflexionó él, mas para sí mismo, eso ha debido doler, Grenier. Saber que son las dos únicas personas que pueden soportarte se han ido. Al menos tengo amigos. Pero no están aquí, ¿verdad? Le recordó con un chasquido de lengua, debe ser horrible no poder poner más tus piernas encima de Weasley. Hermione empezó a balbucear, pero se tragó la mortificación con un rápido suspiro. Ron era su amigo. Nada más. Aunque había esperado más y sacrificó su inocencia con él antes de que se fuera con Harry. Había sido incómodo, el pelirrojo no había manejado la situación particularmente bien y le quedó dolorosamente claro que la relación con él estaba fuera de lugar, aunque algunos de esos molestos sentimientos románticos parecían persistir. Tal vez, después de todo, el drama de la guerra se había asentado en el ambiente. Ron y yo no somos de tu incumbencia, murmuró desafiante, dándose cuenta de que probablemente había permanecido en silencio demasiado tiempo, deja de ser tan. Tal vez prefieras a Potter, entonces. La acusó con un disgustado resoplido, por Merlín, son tan patéticos los tres. Quería lanzarle otra vez la taza. Pero no. Quería una ventaja que no dependería de sus habilidades de bruja. Él ahora estaba más cerca y ella notó brevemente que olía a manzanos y descanso. Sus acciones eran demasiado elegantes y fluidas, como si hubiera planeado esto meticulosamente, con el claro objetivo de humillarla. Sus dedos se flexionaron ante el deseo de envolverlos alrededor de su varita, pero Hermione quería sobrellevar la situación sin magia, si era posible. No podía maldecirlo cada vez que discutían, incluso aunque fuera una perspectiva ridículamente atractiva. Era una chica inteligente y rápida verbalmente, podía controlarlo. Podía hacerlo. Necesitaba un nuevo enfoque, así que colocó las manos en sus caderas e intentó reflejar arrogancia. Para ser justos, él sabía dónde darle para sacarla de sus casillas, pero también tenía sus debilidades. Debe ser difícil para ti, Malfoy, dijo con suavidad, complacida cuando él arqueó una ceja con curiosidad, ver a la gente que consideras inferior siendo mejores que tú. ¿Quién te crees? Harry con el Quidditch, enumeró con orgullo, sacando la varita y jugueteando con ella entre sus ágiles dedos, yo con mis calificaciones. ¿Estás insinuando que estoy celoso, Grenier? Cuestionó bruscamente, su voz era un estruendo salido de la profundidad de su garganta, porque prefiero. Eso lo explicaría todo, razonó casualmente, como si estuviera debatiendo un ensayo del colegio con un amigo. Golpeó la varita con frialdad contra su palma, nada agresivo, solo un pequeño gesto para recordarle que ella tenía la magia de su lado,
Todo odio proviene de algo. Es decir, hemos conseguido sobrellevar algo de eso en los últimos 6 años. Joder, me alegro por ti. Y por lo que puedo recordar, continuó, ignorando su sarcástico siseo con facilidad, aún tienes que hacer algo particularmente interesante con tu vida, Malfoy. Cállate, Grenier. Ya que en todo lo que has intentado hacer, presionó Hermione, incapaz de detenerse ahora que la inminente victoria estaba caldeando sus huesos, siempre has fracasado miserablemente. Cierra la maldita. Recuerdo una vez en segundo año, continuó, frotándose la barbilla de forma casi pensativa, cuando te caíste de la escoba y perdiste el partido de Quidditch contra Harry. No estaba tu padre allí. Él gruñó y fue a agarrarla, pero cuando ella lo apuntó con la varita, se detuvo. Te advertí que no metieras a mi padre. Y te apuesto a que no estaba muy contento al descubrir que tus calificaciones eran inferiores a las de una sangre sucia. No hables de mi padre, dijo él, en voz baja. Pero ella vaciló al notar que no parecía particularmente amenazante, más bien irritado y quizás un poco herido. Eso fue algo inquietante. Entonces tú no hables de mis amigos, murmuró finalmente, viendo cómo apretaba la mandíbula mientras se producía un acuerdo no verbal entre ellos. Le parecía un poco más humano en ese momento y quiso golpearlo de nuevo. ¿Me vas a dejar en paz o tengo que meterte en tu habitación yo misma? El chico gruñó, pero para su completa sorpresa y desconcierto, realmente se apartó de ella con un par de pasos hacia atrás. Sin embargo, su mirada de un gris tormentoso no la dejó, la fulminaba como si estuviera intentando derretirla por voluntad propia. Cuando salga de este pozo de mierda, comenzó con un oscuro murmullo, justo antes de llegar a la puerta de su dormitorio, y recupere mi varita, iré directamente a por ti, Grenier. No lo dudo, asintió, con una entrenada indiferencia. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con un rápido movimiento. Y entonces, casi en un borrón, lo perdió de vista, con solo el esperado estrepito de la puerta al cerrarse partiéndole los tímpanos. Ella abrió los ojos ligeramente y se mordió el labio inferior mientras una sonrisa orgullosa tiraba de la comisura de sus labios. Lo había conseguido. Había logrado que la dejara sola sin usar magia. Hermione se recostó en el sofá, sintiendo una risa ufana en la garganta. Le había vencido, a pesar de las dificultades cuando decidió meter a sus amigos en la discusión. Había tenido la última palabra. Había conseguido lo que quería. Y aunque no se dio cuenta, se permitió una sonrisa que no fue forzada por primera vez desde que se despidió de Harry y Ron. Y de eso hacía ya casi 4 semanas. Zorra. De vuelta en su reducido espacio, juraría que las 4 paredes se habían estrechado ligeramente. La habitación definitivamente se sentía más pequeña, comenzando a sentir un sudor frío lamiéndole la frente. Estaba casi decidido a volver a la carga en la sala de estar y comenzar a gritarle de nuevo, pero entonces, ¿qué lograría? Todo lo que ella haría sería abusar de su magia y él terminaría de vuelta donde estaba, pero probablemente con algo más de dolor para entristecer más su día. Se cubrió la cara con las palmas de las manos y se pasó los dedos por el pelo. Nunca se había sentido tan degradado en sus 17 años. ¿Cuándo se había deteriorado tanto su vida para aterrizar ahí? Vigilado como un niño pequeño por esa escoria nacida de mugles. Y él lo único que intentaba era evitar convertirse en uno de esos chiflados con desórdenes mentales que murmuraban tonterías cuando las paredes se les estrechaban demasiado. Pero, podría haber sido peor, reflexionó. Podría haber acabado con la comadreja. Eso definitivamente ya habría terminado en derramamiento de sangre. Al menos Grenier no era una imbécil sin cerebro y realmente podía respaldar sus argumentos. Se dirigió a la cama y se dejó caer sobre las sábanas, apoyando los codos contra las rodillas y mirando fijamente las tablas del suelo. Sus ojos se desviaron a la mesita de luz y abrió el cajón, observando el interior solo para encontrar una pluma desechada y una corbata de Gryffindor. Tal vez podría usarla para ahorcarse cuando finalmente se hubiera vuelto loco en este sitio. Cuando las paredes. Agarró la pluma, pasando los dedos por las sedosas hebras.
Miró de nuevo en el interior del cajón para comprobar si había tinta o pergamino, pero nada. Entonces, se recostó en la cama y acercó la pluma a la cabecera de caoba. Cortó la oscura madera hasta tallar una M y una G seccionando las letras con una definida línea entre ellas. M de Malfoy. G de Grenier. Bien, admitiría que ella había ganado la discusión de hoy, pero ciertamente él había ganado la de ayer. Solo era algo racional mantener un marcador y era algo más con lo que alimentar su hábito de contar. Talló una pequeña línea vertical debajo de cada letra para indicar las respectivas puntuaciones y se hizo la silenciosa promesa de no dejarla obtener más puntos mientras durara su estadía ahí. Entonces sus ojos volvieron al suelo y comenzó de nuevo a contar. Primero las tablas y luego las grietas intermedias.